Entonces ahora vamos a hablar de lo que es síndromes lobares, ¿no? Entonces acá ya vamos a conectar todo lo que hemos visto, ¿no? De las definiciones, de lo de las apraxias, las agnosias, relacionados al lóbulo que puede estar comprometido. Como les digo, esto es la parte del origen anatómico. Por eso les van a preguntar, origen anatómico de la lesión del paciente que está veniendo con un accidente cerebrovascular o tal vez un tumor o algo, o sea, qué parte se está comprimiendo, qué área cerebral, ¿listo? Entonces miren cómo en el lóbulo frontal hemos visto el área motora primaria, la parte del movimiento, el área premotora, el área prefrontal, que se acuerdan cuando hablamos, es el área de la parte de la conducta, la parte emocional, no tiene nada que ver con el movimiento. El área de Broca, que es la parte de la emisión del lenguaje, ya hemos hablado de eso. Ahí, por ahí podemos ver el área olfativa. En el lóbulo temporal está la área de asociación auditiva. Sobre todo en la parte temporal vamos a ver bastantes cosas que tienen que ver con la audición. Muchos problemas que a los que les gusta la música pueden tener un problema a ese nivel. La verdad es que yo no quisiera tener eso porque a mí me encanta toda la parte musical. Entonces hay muchas cosas que vamos a ver cuando hay lesión del temporal, ¿no? Entonces, área de asociación auditiva, área auditiva primaria, ¿no? Las áreas de asociación son también llamadas las áreas secundarias, terciarias que les decía, ¿no? De ya no es la parte netamente del escuchar o leer, poder hacer el movimiento, sino de hacer, conectar ideas, ¿no? Por ejemplo, reconocer melodías, poder interpretar a veces, por ejemplo, esos que, los que le dicen el oído absoluto, de poder escuchar unas notas y saber qué nota es, qué nota musical es, ¿listo? El área parietal, que hemos dicho que es la parte sensitiva, prácticamente es el área sensitiva. Ah, no olvidemos que en el área temporal también está el área de Wernicke, ¿no? Que era la de comprensión del lenguaje, está dentro del área del lóbulo temporal, ojo, y la parte del lóbulo occipital, que más que todo se encarga de la parte visual, ¿no? Área visual primaria y el área de asociación visual, ¿listo? Que ahí, por ejemplo, si está alterado, vamos a ver todo eso que decíamos de las agnosias, de no poder reconocer rostros, de no poder reconocer dos estímulos visuales a la vez, ¿no? Entonces, por eso digo que ya conectamos todo. Ahora, nunca olviden el homúnculo de Penfield, esto es importante, ¿ya? Porque si bien estamos hablando de todas estas acciones, pero el homúnculo de Penfield nos indica más o menos de qué lesión estamos hablando, a ver, para que se lo explique. Prácticamente toda esta parte, voy a poner mejor de ser esto. Toda esta parte de aquí. Oye, un rayo casi no. Ya bueno, toda esta parte de aquí, del homúnculo de Penfield, es irrigado, ¿ya? Por la arteria cerebral anterior. ¿Listo? En cambio, hasta aquí vamos a poner, ¿ya? Muy mucho. Hasta aquí. Ya por la arteria cerebral anterior, la parte medial. En cambio, todo lo de acá, todo esto de acá, es irrigado por la arteria cerebral media. Arteria cerebral media, arteria cerebral anterior. ¿Por qué es importante entender esto del homúnculo de Penfield? Porque si ya sea alteración motor o sensitiva, eso vamos a ver por el área motora en el lóbulo frontal o el área sensitiva, sabemos que si es una alteración de la arteria cerebral anterior, este trastorno motor y sensitivo es solo en el miembro inferior, o sea, una patología crural, que te digan paresias y parestesias a nivel crural o a nivel de los miembros inferiores, nada más. En cambio, cuando hablamos de las famosas hemiplegias, ¿no? De toda la mitad de un cuerpo, o te dicen hemiparesia o hemiplegia facio-braquial, o sea, de la cara y el miembro superior, podemos estar diciendo que es una alteración de la arteria cerebral media, ¿listo? Porque las hemiplegias, ¿no? Que es todo el lado, o sea, también pierna, están involucradas también con este homúnculo de Penfield porque por acá viene la cápsula interna, ¿listo? Y la cápsula interna también es irrigada en la gran mayoría por la arteria cerebral media. Por eso las hemiplegias también se relacionan a lesión de arteria cerebral media, ¿listo? Y arteria cerebral anterior, característicamente, lesión solo de miembro inferior, nunca olviden eso, ¿ya? Que te digan debilidad muscular o signos de adormecimiento solo de un miembro inferior, o podría ser una lesión medular, ¿no? Pero si estamos hablando de un inicio abrupto, ¿no? De una enfermedad cerebrovascular, alteración de la arteria cerebral anterior. Aparte que la arteria cerebral anterior también va a tener otra clínica, que también lo vamos a ver con respecto al lóbulo frontal. ¿Listo? Acá esto está mal. Acá sigue siendo síndrome lobares, no es trastorno de la sensibilidad. Disculpen. Entonces, cuando hay una lesión del frontal, ¿ya? Hemos dicho que tenemos los lóbulos, las áreas, ¿no? Área motora premotora, motora suplementaria, frontal. ¿Ya? Entonces, cuando se altera el área motoras y premotoras, que se encarga prácticamente de la fuerza, entonces la lesión genera una parálisis espástica contralateral. ¿Por qué espástica, doctor? Porque es una lesión de primera motoneurona, ¿no? O sea, es una lesión, acuérdense que la primera motoneurona también se llama motoneurona superior, ¿no? Porque es la que está arriba. Y dijimos que eso genera parálisis espástica, entonces se entiende, ¿ya? Pero es lo que hablamos de paresias, ¿no? También te pueden decir paresias, no parestesias, que es la debilidad muscular. Ahora, otra cosa que también hay en el lóbulo frontal es el centro de la mirada conjugada, o también llamado centro oculógico, ¿ya? ¿De qué se encarga ese centro ecológico? De generar una mirada contralateral. O sea, por ejemplo, el centro ecológico del lóbulo frontal izquierdo hace que los ojos vean hacia la derecha. Y el del derecho, por lo contrario, hacen que vean a la izquierda. Entonces eso es importante porque cuando hay una lesión, ¿ya? Por un infarto, digamos, hay una desviación hacia el lado sano, ¿no? Porque si su función es ver hacia el lado contralateral, si se infarta, los dos ojos van a ver hacia el lado sano, ¿se entiende? Pero cuando hay una irritación
Por ejemplo, un claro ejemplo es una crisis epiléptica, que el foco sea justo en el lóbulo frontal. Generalmente los focos epileptogénicos son en el lóbulo temporal, pero digamos que es en el lóbulo frontal y justo en el centro ecológico, eso va a hacer que se estimule más el centro ecológico. Entonces la desviación de la mirada es hacia el lado contralateral, ¿no? Que es la acción del ojo. Y eso es muy importante porque, digamos, si un paciente está ahí teniendo un cuadro epiléptico convulsivo y vemos que los ojos están mirando hacia un lado, ambos ojos están mirando hacia un lado, podríamos decir que el foco epileptogénico es en el lóbulo frontal, ¿no? En el centro ecológico, ¿ya? Cuando hay una lesión del área motora suplementaria, ¿ya? Acá vamos a ver las afasias, pues, ¿no? O sea, específicamente hemos hecho en el área de Broca, pues, ¿no? El giro triangular, pars, ¿listo? Entonces, afasia motora, ¿listo? Pero, como dice suplementaria, son al costado. Entonces, acá vemos lo que es la afasia motora transcortical. ¿Se acuerdan cuando les dije que las transcorticales son aquellas que preservan el hecho de poder repetir, ¿no? O sea, tampoco tienen una lesión a nivel de lo de la emisión del lenguaje, pero pueden repetir, ¿listo? Y también ya en casos más graves, si se evoluciona, puede generar agrafia y apraxia bucolingual. ¿No? Y hablamos de la apraxia bucolingual, que era cuando no podía, cuando le decíamos que abra los ojos, cierra la boca, no podía generar, ¿listo? Cuando hay una lesión a nivel de las áreas frontales mediales parasagitales, acá vemos lo que es la apraxia de la marcha y la incontinencia urinaria. ¿Ya? Entonces, esto a mí me parece muy importante, porque estos datos, apraxia de la marcha, incontinencia urinaria, parálisis espástica contralateral, ¿no? De miembro inferior, esas tres me indican que es compromiso de la arteria cerebral anterior, ¿ya? Esos tres que estoy resaltando en amarillo, o parecias, ¿no? Lo que te digan, una debilidad muscular, de miembro inferior, que aparte el paciente viene con apraxia de la marcha, incontinencia urinaria, esos datos me indican que el territorio afectado es de la arteria cerebral anterior, ¿listo? Si es la pierna derecha, arteria cerebral anterior izquierda, porque la lesión es contralateral, ¿ya? Aparte, ¿cuál es el otro dato que también puede decir que el territorio afectado es la arteria cerebral anterior? Porque prácticamente la arteria, o sea, el lóbulo frontal está irrigado sobre todo por la arteria cerebral anterior, ¿no? Por eso toda esta clínica lo relacionamos a descartar una lesión de arteria cerebral anterior, ojo, ¿ya? Porque la arteria cerebral media irriga también parte frontal, ¿no? Pero hay que relacionarlo más a un... O sea, si te ponen esta clínica, marca pues arteria cerebral anterior respecto a si te ha dicho, o sea, contralateral, ¿no? Porque la praxia de la marcha, la incontinencia urinaria es en general, pues, ¿no? Pero ahí te van a decir, pues, la pierna afectada y ahí la lesión es contralateral, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos que era el área prefrontal? El área de la parte emocional, conductiva, ¿no? Entonces, cuando hay una lesión del área frontal, prefrontal, perdón, hay trastornos de la conducta y eso también, ¿no? Si te dice paciente con enfermedad cerebrovascular que tiene trastornos de la conducta, o sea, está apático, abúlico, no tiene ganas de nada, disminuye sus relaciones interpersonales, ¿no? Tiene deterioro intelectual, pero no porque no sea inteligente, sino porque no se concentra o le da igual, ¿no? Entonces, todos esos trastornos de la conducta es por el área prefrontal, ¿no? Y también lo vimos, ¿no? ¿Se acuerdan de la demencia frontotemporal de Pick? ¿No? Que habíamos dicho que de qué se caracterizaba esa demencia, que el paciente con demencia, pero aparte también tenía trastornos de la conducta por eso mismo, porque hay lesión del área prefrontal, que no tiene nada que ver con la parte motora, sino con la parte emocional de la conducta. ¿Listo? Entonces miren, esos que he resaltado son los característicos que te ponen para ustedes pensar en origen de arteria cerebral anterior. O sea, es origen del lóbulo frontal, pero si estamos buscando un territorio de arteria cerebral, la arteria cerebral anterior. ¿Listo? El lóbulo parietal, en cambio, cuando hablamos de una lesión del área sensitiva primaria, obviamente estamos hablando de parestesias, pues, ¿no? Parestesias, o todo lo que hemos hablado, parestesias, disestesias, hipoestesia, ¿no? Todos esos de síntomas de trastorno de la sensibilidad contralateral. ¿Listo? Igual, si hay parestesias, pero solo del miembro inferior, pensamos igual en arteria cerebral anterior. ¿Listo? El defecto campimétrico es la hemianopsia homónima contralateral. ¿Ya? Esto, bueno, esto es parte de la parte ocular, pero siempre recuerden, ¿no? Si hay un defecto del quiasma óptico, que eso sí lo hemos hablado en la unidad de endocrino, es una hemianopsia heterónima bitemporal, ¿no? De ambos campos temporales, porque habíamos dicho que cuando se lesiona el quiasma óptico, ahí están las fibras de las áreas temporales, ¿no? De lo que nos hacen ver los campos laterales visuales. En cambio, cuando se lesiona ya porque si es una lesión del nervio óptico, que eso está arriba del quiasma, eso es pérdida total de la visión del ojo izquierdo o del ojo derecho, ¿no? Y si se lesiona cualquier cosa por detrás del quiasma óptico, o sea, las radiaciones ópticas, las cintillas ópticas, el área visual del lóbulo occipital que vamos a ver, siempre es hemianopsia homónima contralateral. Nunca olviden eso. Siempre va a ser una hemianopsia, es una pérdida de ambos campos visuales contralateral. O sea, si se ha lesionado la cintilla óptica izquierda, va a haber una pérdida de la visión de ambos campos derechos. ¿Ya? Siempre es contralateral. Ahora, algo específico de efecto campimétrico es que cuando hablamos de estos lóbulos, por ahí pasan las radiaciones ópticas, ¿ya? Solo que, como les digo, en el área visual es todo contralateral. Por eso que las radiaciones ópticas que pasan por el lóbulo parietal son las superiores, pues, ¿no? Porque hay dos. Las superiores que pasan por el parietal, que está arriba, y las inferiores que pasan por el temporal, que está abajo, ¿ya? Para que se entienda. Entonces, esto puede generar cuadrantanopsias, o sea, solo de
de un cuadrante, o sea, si dividimos la visión en 4, cuadrante de anosmia es inferior, ¿ya? Contralateral igual. O sea, si digamos se lesiona el lado derecho, entonces acá se va a lesionar, ¿no? Cuadrante ósea lateral inferior. ¿Listo? Y esto es porque, como les digo, las radiaciones ópticas que pasan por el lóbulo parietal son las radiaciones superiores, ¿ya? Entonces siempre va a ser contralateral. En cambio, por ejemplo, acá, ¿no? Para que me entiendan, el lóbulo temporal va a haber bueno, va a haber igual hemianopsia homónima contralateral, y lo específico es que va a haber una cuadrantanopsia, ¿ya? Superior contralateral. ¿Listo? Porque por el lóbulo temporal pasan las radiaciones ópticas inferiores. ¿Listo? Por eso le digo que es importante en esta clase antes hacer un buen repaso fisiológico y anatómico, ¿ya? Bueno, si hay una lesión en el lóbulo parietal derecho, aparecen apraxias, ¿no? La apraxia constructiva, ¿ya? La apraxia de vestir, ¿listo? Y aparecen las negligencias, que hemos dicho que eran las negligencias, la anosognosia, ¿no? O la asomotagnosia, que no reconocen la enfermedad o que no reconocen una parte del cuerpo. Entonces, cuando pasan esas negligencias, y se los dije ahí mismo también, ¿no? Era porque era una lesión parietal, generalmente del hemisferio no dominante, que es el derecho. En cambio, cuando había una lesión del lóbulo parietal dominante, que generalmente es el izquierdo, aquí hay alexia y apraxia ideatoria, ¿no? Que dijimos para seguir una secuencia. ¿Listo? Acá lo más importante del parietal es saber esto, ¿no? Que genera parestesias contralaterales. ¿Listo? Del lóbulo temporal, como les dije, está el área auditiva, ¿no? Entonces acá vamos a ver mucha parte de la audición. Como les dije, genera las cuadrantanopsias, cuadrantanopsia superior contralateral, pero si se lesiona el lóbulo temporal dominante, ¿ya? Va a generar, uno, la afasia de Wernicke, ¿ya? Acá también ponen, bueno, en el lóbulo frontal, específicamente sería más o menos, es que está atrás, ya bueno, dentro de las áreas motoras suplementarias, acá vamos a poner, acá sería también la afasia de Broca, ¿listo? Ya, entonces acá en el lóbulo temporal dominante, porque hemos dicho que las afasias ocurren en los dominantes, va a estar en la afasia de Wernicke, ¿ya? Y el paciente también va a tener amusia, que Dios quiera que nunca me dé, que es la amusia que no puede leer ni escribir partituras musicales, ¿listo? Acá, como les digo, mucha parte de la música, la parte auditiva. Cuando hay también lesión en el lóbulo, ¿dónde lo pongo? Acá. En el lóbulo dominante hay un deterioro en el aprendizaje visual, perdón, verbal, acá es verbal, ya, por vía auditiva. ¿Listo? Deterioro del aprendizaje verbal por vía auditiva. En cambio, el lóbulo temporal no dominante, hay deterioro del aprendizaje no verbal, o sea, es lo contrario, no verbal, por vía visual. ¿Listo? Pero bueno, cualquiera de esos que tengan deterioro de aprendizaje, ya sea verbal o no verbal, me indican lesión temporal, ¿no? Solo que uno es el dominante y el otro es no dominante. Y acá también, estos pacientes no reconocen melodías, ¿no? Le pones una canción que siempre escuchó su canción favorita, pero ya no la reconoce. ¿Listo? Y cuando hay una afectación temporal bilateral, acá ya hay una sordera, que se llama sordera cortical, ¿no? Una lesión en la corteza, y también se genera un síndrome amnésico. ¿Por qué? Porque por el lóbulo temporal está, ¿qué? Dijimos, el hipocampo. Entonces ahí también se puede lesionar, que eso se llama un síndrome amnésico de Korsakoff, cuando se debe a una lesión del temporal. ¿Ya? Yo lo pongo. Korsakoff. Dice entonces, generalmente cuando hay una lesión temporal, bueno, vamos a relacionarlo a lesiones auditivas, ¿no? Lesiones de que no reconocen melodías, la parte musical, ¿no? Pero es infrecuente, como les digo, porque el lóbulo temporal está abajo. Entonces, casi siempre las lesiones de arteria cerebral anterior media son las que generan lesión con respecto a la parte motora, sensitiva. O sea, lo que generalmente les ponen en los exámenes, ¿ya? Pero ustedes tienen que saber todo esto, porque esto es semiología pura, ¿ya? Y cuando es lesión del lóbulo occipital, que generalmente está lo que es el área visual, entonces acá, si es unilateral, va a generar la hemianopsia igual, homónima, contralateral, ¿no? Como les dije, después del quiasma óptico, cualquier lesión genera hemianopsia homónima contralateral. Solo que cuál es la característica que cuando es lesión a nivel del lóbulo occipital, que respeta la mácula. La mácula es el lugar de mejor visión. Entonces, que te digan una hemianopsia homónima contralateral que respeta mácula, es porque están diciendo que había una lesión del lóbulo occipital, ¿no? Del área visual, ¿listo? Y cuando hay una lesión bilateral, acá estos pacientes presentan ceguera cortical, ¿listo? Y genera un síndrome, también, que una vez me preguntaron, el síndrome de Anton, ¿ya? Al tener esa ceguera cortical, esos pacientes tienen una anosognosia visual. Ya habíamos visto que era anosognosia, que no reconoce su enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué es el síndrome de Anton? Cuando un paciente tiene ceguera cortical debido a una lesión bilateral del hospital y él no reconoce que está ciego, y cuando tú le dices, ¿qué ves ahí? Te inventa cualquier cosa, ¿no? Te dice, no, sí, estoy viendo ahí un cartel, no sé, y están pues, en un parque temático, qué sé yo, o sea, cualquier cosa. Entonces, a eso, cuando no reconoce la enfermedad, que está ciego, por eso tiene anosognosia visual, eso se llama síndrome de Anton, ¿listo? Y lo pueden ver en una lesión bilateral
es en el contexto de un paciente con ceguera cortical por una lesión bilateral occipital. ¿Listo? Y también tiene las agnosias visuales, pues, ¿no? La prosopagnosia, ¿no? Y la simultagnosia, que digo. Con las dos agnosias visuales es cuando hay una afectación bilateral. ¿Listo? Entonces, y esto sí obviamente lo vamos a relacionar posterior. Ojo, no se confundan. Infarto de arteria cerebral posterior, no hay pérdida del equilibrio, porque muchos piensan que porque sea arteria cerebral posterior también irriga un poco el cerebelo y el paciente viene con pérdida de equilibrio. No. Cuando hay pérdida del equilibrio ya son por compromiso vascular de las arterias vertebrales. ¿Listo? Que eso ya es más infrecuente. Lo más frecuente es obviamente, si te preguntan cuál es la arteria cerebral más frecuentemente afectada, la arteria cerebral media, pues, ¿no? Por eso que la mayoría de pacientes característicos con enfermedad cerebrovascular vienen con hemiplegia, pues, hemiplegia contralateral, porque es la arteria más frecuentemente afectada. ¿Listo? Entonces, miren, vamos a este caso, que ese es el que encontré, que ya te indica todo lo que hemos hablado en resumen, ¿no? Dice, Policarpo, de 74 años, comienza de forma súbita parestesias en mi cuerpo derecho, ¿ya? Entonces, desde ahí, si te dice mi parestesias, ¿no? En el cuerpo derecho, o sea, todo un hemicuerpo derecho, ya sabemos que la lesión es contralateral, ¿no? Posiblemente, obviamente, ya estamos hablando de que hay una lesión, al menos del área sensitiva primaria del lóbulo parietal, ¿no? Aparte, también tiene torpeza motora del brazo derecho y dificultades en la marcha. O sea, también tiene lesión del lóbulo frontal. ¿Quién me ría lóbulo parietal, lóbulo frontal? Arteria cerebral media, ¿no? Y también tiene dificultad en la comprensión del lenguaje. Es una fascia de Wernicke. Para que tenga fascia, ¿qué tenía que estar lesionado? El hemisferio dominante, o sea, el hemisferio izquierdo. Entonces, acá todo va que la afectación desde ahí nomás, ustedes ya se dan cuenta que es una afectación de la arteria cerebral media izquierda. Porque toda esta afectación está generando eso, ¿no? Presenta antecedente de tabaquismo, hipertensión arterial, ¿no? Factores de riesgo cardiovasculares, tratada con bloqueantes de calcio, hipercolesterolemia, medicada con estatinas. Hace 20 días sufrió un infarto de miocardio extenso, o sea, tiene un antecedente más cardíaco de la cara anterior, y en el examen físico se encuentra paciente vigil, apertura ocular espontánea, o sea, esto nos está indicando que el paciente al menos parece que el tronco encefálico está intacto, ¿no? Pupilas isocóricas reactivas, tiene reflejo fotomotor, desviación de la conjugada de la mirada hacia la izquierda, ¿ya? Asimetría facial con borramiento del surco nasogeniano derecho, ¿no? Eso es importante, ¿por qué? Porque si estamos hablando de una simetría facial, ¿ya? Ustedes dirían, pero entonces puede ser una parálisis periférica, pero miren, dice asimetría facial con borramiento solo del surco nasogeniano derecho. O sea, no te está diciendo que hay pérdida de las arrugas frontales ni en la parte ocular. Entonces, ¿qué habíamos dicho cuando era una parálisis facial solo del lado inferior? Que es contralateral cortical. Y también va con eso, porque acá ya desde acá hemos dicho que es una afectación de la arteria cerebral media izquierda. Entonces, por eso está generando una parálisis facial contralateral inferior derecha, ¿no? Porque te dicen derecho. Entonces, todo va, ¿no? Aparte, parecia braquiocural derecha, ¿no? Reflejos, ya, la otra parte. Ya. Y reflejos osteotendinosos vivos, ¿no? A la derecha, con reflejo plantar extensor de Babinski. ¿Qué es eso? Signos de primera motoneurona, ¿no? De motoneurona superior. ¿Y por qué me está dando esto? Porque la lesión es a nivel de la corteza, a nivel de arriba, ¿no? Bueno, acá era ataxia y sensibilidad no evaluadas por falta de colaboración del paciente, lenguaje, bueno, acá no decía más, lenguaje, bueno, dificultades en la expresión y comprensión del lenguaje hablado, o sea, por lo de la fascia Wernicke, no repite ni nomina, por lo tanto podemos decir que es una fascia no es transcortical, porque las transcorticales sí repiten, la fluencia está disminuida, o sea, también tiene, entonces tiene una fascia global, ¿no? Tiene fascia de Broca, fascia de Wernicke, es una fascia global, que era justo la fascia más frecuente, ¿por qué? Por infarto de la arteria cerebral media izquierda. Y en el examen físico se constata bueno, está hipertenso, ¿no? Y en el EKG muestra una fibrilación auricular de alta respuesta. Bueno, el diagnóstico de este paciente es una enfermedad cerebrovascular isquémica de la arteria cerebral media izquierda debido a un cardioembolismo, ¿no? Ya hemos visto esto en cardio, característico, paciente con fibrilación auricular. Como no hay contracción auricular, hay estasis sanguínea, se genera un trombo y eso viaja y genera un ACV isquémico, ¿no? Por un émbolo. Entonces, muy bonito este caso con todo lo que hemos visto, ya para que se entienda. ¿Listo? Y terminamos con el paciente en coma, ¿no? Entonces, cuando vemos el paciente en coma, les dije que hay que ver dónde es el nivel de la lesión, ¿ya? Entonces, acá primero vemos esta postura, que es la postura de descerebración. La postura de descerebración es también llamada de extensión patológica, ¿ya? Y esta postura de acá es la postura de decorticación, que es la posición de flexión patológica. ¿Ya? Ahora, yo uso esta imagen siempre para que se entienda bien, que con respecto a esto, para que se entienda, ¿no? En el encéfalo hay una estructura importante, que es el núcleo rojo, ¿ya? Y ese núcleo rojo se encarga de la flexión de los miembros superiores. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es tan importante eso? Porque si la lesión o el paciente en coma no ha pasado, o
sea, no ha llegado al tronco encefálico, porque el mesencéfalo es el primero del tronco encefálico, se preserva esa flexión de los miembros superiores. Porque quienes se encargan de la extensión es todo esto que está acá, vamos a poner por acá, que es el sistema, ya, el sistema reticular ascendente se encarga de la extensión de los miembros. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque si es una lesión a nivel del tálamo o de los hemisferios cerebrales, o sea, acá arribita, todavía se está mintiendo ese componente de flexión. Por eso, una lesión a este nivel, estos pacientes tienen decorticación. ¿Por qué? Porque tienen todavía la flexión de los miembros superiores. Entonces, eso entiendo. Porque cuando hay una lesión que ya está comprometiendo el tronco encefálico, ya se vuelan al núcleo rojo, ya se vuelan esta flexión de los miembros superiores y el paciente entra en descerebración, donde ya están extensos sus miembros superiores, perdón, y también obviamente los miembros inferiores. Y cuando la lesión ya obviamente se come todo, o sea, ya llega hasta bulbo raquídeo, esos pacientes ya tienen una hipotonía. O sea, ya ni siquiera están con reflejo patológico o extensión patológica, sino ya están en hipotonía total. ¿Listo? Entonces es muy interesante y que entiendan también el porqué, ¿no? O sea, cuando ya hay lesión del tronco encefálico, ya hay la postura de descerebración debido a que ya te vuelas el núcleo rojo. ¿Listo? Entonces nunca olviden eso. Hemisferio y tálamo para arriba, descerebración. Decorticación, perdón. De lesión del tronco encefálico, a partir del mesencéfalo, descerebración. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver esto. Acá también corrijan, ya, a veces lo repetí, es desviación de la mirada. Entonces acá también vamos a conectar todo lo que ya hemos hablado. Lo único, bueno, diferente es las respiraciones, ¿ya? Pero acuérdense, ¿no? Estructuras importantes anatómicas, que a nivel del puente, ¿no? A nivel del puente está lo que es los centros del control respiratorio, no los centros respiratorios. Y a nivel del bulbo raquídeo, siempre acuérdense, está tanto el centro vasomotor, ¿no? Como está el centro respiratorio. ¿Listo? Entonces, si te dicen también paciente con hipotensión, con disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? También ya piensen que la lesión está a nivel del bulbo raquídeo. ¿Listo? Y también en el bulbo raquídeo está el reflejo nauseoso. Entonces, hay tres cosas importantes en el bulbo raquídeo. Lo que es reflejo nauseoso, centro vasomotor y centro respiratorio. ¿Listo? Entonces comencemos. Primero con los reflejos troncoencefálicos. Entonces, si hay una lesión a nivel de los hemisferios cerebrales o del dicéfalo, están preservados, pues todos están preservados porque los reflejos troncoencefálicos, como dice su nombre, son a nivel del tronco encefálico. Entonces, ahí todo lo que hemos visto, reflejo fotomotor, consensuado, corneal, nauseoso, cualquier reflejo, lo examino al paciente y tiene ese reflejo, ¿no? Ahora, cuando es una lesión a nivel del mesencéfalo, ¿no? ¿Qué pares craneales están ahí? El 3 y el 4, ¿no? Pero entonces, ¿qué reflejos ya van a estar alterados? El reflejo fotomotor, ¿ya? Vamos a ponerle mejor. Y acá va a haber ausencia de reflejo fotomotor y ausencia de reflejo consensuado. ¿Listo? Cualquiera de los dos. Si ya veo una alteración de reflejo fotomotor o consensual, hemos dicho que puede ser una alteración del segundo o tercer par craneal, pero ya me está indicando que la lesión está en el mesencéfalo. O sea, ahí ya se pierden esos dos reflejos. Los demás todavía continúan. ¿Qué pasa cuando la lesión es a nivel de la protuberancia? Acá, ¿quién está? El quinto par, sexto par, séptimo par y octavo par, ¿no? ¿Cuál nos importan? El quinto y el séptimo. Porque esos se encargaban de quién? El quinto era la rama aferente y el séptimo la rama aferente, ¿qué? Del reflejo corneal. Entonces acá ya hay un reflejo corneal abolido, ¿no? Por eso el paciente en coma, está así, le abre los ojos, está con los ojos abiertos, le pones la torunda y si no cierra el párpado, eso es que ya hay un reflejo corneal abolido. Entonces hasta ahí ya decimos que el paciente la lesión ha llegado a la protuberancia. Y para saber si ha llegado al bulbo raquídeo con respecto a reflejos troncocefálicos, le genero un reflejo nauseoso, ¿no? Entonces acá el reflejo nauseoso ya está abolido. Entonces cuando ya el reflejo nauseoso está abolido, ya es que el paciente, la lesión es hasta el bulbo raquídeo. ¿Listo? Siguiente, con respecto a la desviación de la mirada, esto también es muy característico, les recomiendo ver videos, ¿no? Porque cuando es una lesión en los hemisferios, acá está el famoso robin ocular. ¿Qué es el robin ocular? Ustedes van a ver, le abren los ojos al paciente y los ojos están que se van de derecha a izquierda, ¿ya? Es un nistagmo vertical, eso es el robin ocular. Y cuando hay una lesión a nivel de la protuberancia, acá se genera el bobin ocular, que es lo contrario, una mirada, una lesión vertical. Es un nistagmo vertical. Como le digo, pongan en YouTube ahí, y van a ver características, cómo el ojo se mueve de arriba para abajo, entonces, ya esta lesión está a nivel de la protuberancia, ¿listo? A nivel de las pupilas también. O sea, primero hemos hablado de todo esto para que se entienda con todo lo que hemos dicho de fisiología. Las pupilas, si la lesión es a nivel de los hemisferios o diencéfalo, se supone que los reflejos están conservados. Entonces el reflejo fotomotor está conservado, entonces acá te van a decir que hay pupilas mióticas reactivas. O sea, que le he puesto la luz y normal ha habido reflejo fotomotor. En cambio, si la lesión es a nivel ya del mesencéfalo, que hemos dicho que hay una alteración del tercero o cuarto par craneal, acá te van a decir que hay pupilas midriáticas, ¿no? Midriasis A reactiva, que no generan reflejo fotomotor. ¿Listo? Y cuando hay una lesión a nivel de la protuberancia, ¿ya? Acá vamos a ver pupilas puntiformes
reactivas. ¿Listo? Con respecto a las respiraciones. Bueno, las respiraciones sí son bien variables, pero bueno, por si les preguntan, en los hemisferios y el decéfalo está la famosa respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Que son esos periodos de hiperventilación con periodos de apnea, luego periodos de hiperventilación, ¿no? Que ya lo vimos en semiología respiratoria. Cuando hay una lesión a nivel del mesencéfalo, acá está la hiperventilación neurogénica. Ambos los pacientes están hiperventilando, solo que la respiración de Cheyne-Stokes es característica, que respira un montón, baja, respira un montón, baja, ¿listo? Cuando ya llega a nivel de la protuberancia, que les dije que ahí están los centros de control respiratorio, acá hay una respiración apneústica, ¿no? Con periodos de apnea, ¿listo? Y el bulbo raquídeo, y acá se le conoce como las respiraciones de jadeo, ¿no? El último aliento del paciente, que es la respiración atáxica de Biot. ¿Ya? Eso es importante, porque ahí está el centro respiratorio. Entonces, cuando hay una lesión del bulbo raquídeo, importante, ya hay, si te dicen respiración de Biot, jadeos respiratorios, es que ya esa lesión, ya ese paciente ya va a entrar a muerte encefálica. O que tenían que hay reflejos nauseosos abolidos, ya esa lesión ha llegado a bulbo. ¿Listo? Importante protuberancia, que ya no hay reflejo corneal. ¿Listo? Y el bobbing ocular. E importante el mesencéfalo, que se pierde el reflejo fotomotor y vamos a ver pupilas midráticas reactivas. ¿Listo? Finalmente, las posturas, como les dije, si es una lesión que todavía no ha llegado al tronco encefálico, tiene postura de decorticación. Pero si ya ha llegado al tronco encefálico, estas posturas son de descerebración. ¿Ya? Aunque si te ponen a nivel del bulbo raquídeo, podría ser hipotonía también, ¿no? Como les dije, si ya se ha afectado toda la sustancia reticular ascendente, es que ya ha perdido todo tipo de tono. ¿Ya? Entonces, miren este caso clínico del ENAM, dice, varón de 20 años es trasladado a emergencia por paramédicos por sufrir una caída del tercer piso. Acuérdense que la causa más frecuente de coma es metabólica, ojo, ¿ya? Pero también otras causas son traumatismos, ya hay que ver cuál es la causa. Y ingresa con un TEC grave, ¿no? Acá obviamente, no lo he puesto, pero ustedes también tienen que saber escala de Glasgow. La escala de Glasgow es muy importante, pero escala de Glasgow lo hemos comentado en la primera unidad, cuando hablábamos de inspección general, ¿listo? Pero todo paciente en coma, con TEC, se tiene que ver escala de Glasgow, ¿no? Entonces un TEC grave, decimos que ya es una escala de Glasgow menor o igual a 8, siempre les enseño y ya se tiene que intubar. Entonces mira acá justo, el paciente está intubado, tiene hiperventilación, no me especifica mucho, porque hiperventilación puede ser Cheyne-Stokes, puede ser la hiperventilación neurogénica, al menos hasta ahí nosotros descartamos que la lesión pues sea a nivel de la protuberancia o bulbo raquídeo, ¿no? Porque cuando ya la lesión es en la protuberancia o bulbo raquídeo, ya son respiraciones superficiales, ¿no? O sea, no hipoventilatorias, pero ya como que jadeos, como les digo, ¿no? En cambio, las hiperventilaciones, tanto neurogénica como Cheyne-Stokes, que el paciente hiperventila, son lesiones tanto de los hemisferios cerebrales o diencéfalo o el mesencéfalo, ¿no? Entonces, hasta ahí podría ser esto, ¿no? El tálamo, el diencéfalo es tálamo y hipotálamo, ¿ya? Luego te dicen coma profundo y rigidez de corticación. Entonces, ahí está la respuesta. Si tiene rigidez de corticación, es que la lesión todavía no ha llegado al mesencéfalo. El núcleo rojo está conservado. Por eso hay la flexión todavía patológica. Entonces acá la respuesta sencilla era hemisferios cerebrales. ¿Listo? Ya. Bueno, entonces con eso terminaríamos, chicos. Y mañana vamos a ver todo lo que es casos clínicos. ¿Ya? Nos vemos mañana. Hasta luego.